Entonces vamos a ver biomecánica de columna vertebral y esta es la primera parte de lo que vamos a empezar a analizar de biomecánica regional. Las diapositivas tienen harto texto, así que también es fácil estudiar de la diapositiva. Me interesa que las cosas que les voy a ir explicando a medida que va avanzando la clase lo vean como la aplicación práctica de lo que está en la materia, porque esto es mucha información y de repente cuesta un poco digerirlo y convertirlo en algo que después nos sirva para entender el funcionamiento del cuerpo humano, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener claro es que en todo lo que está relacionado con la biomecánica regional y la fisiología articular, que en el fondo es entender cómo funcionan las articulaciones del cuerpo, los segmentos corporales para generar movimiento, es importante que manejemos bien la anatomía, ¿ya? O sea, esto parte de la base de la anatomía. Entonces tú, una vez de que manejas la anatomía, lo que haces es entregarle función a la anatomía y de esa forma puedes entender el motivo por el cual la anatomía se comporta de una manera determinada y cuáles son las cosas que les pueden suceder cuando es sometida a un esfuerzo mayor o cuando está sometida a un daño, por ejemplo. Es lo que también interesa que nosotros manejemos un poco. O sea, tienen que saber, por ejemplo, qué pasa si yo realizo un movimiento de tal forma, si puede generar mucho estrés en una zona del cuerpo o puede generar daño en una articulación, o qué pasa en el caso de las personas que ya tienen daño en sus articulaciones o daño en un segmento corporal que le impide realizar su actividad de forma normal, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista se desprenden dos conceptos, uno que es la biomecánica normal y otro que es la patomecánica. Patomecánica en el fondo que es la biomecánica alterada o la biomecánica que se presenta en condiciones patológicas. Básicamente porque cuando hay una biomecánica en una estructura o en un organismo que no tiene un buen funcionamiento, ya la biomecánica no funciona de la manera normal. O sea, todo lo que estamos viendo acá se supone que está siendo explicado en base a rangos de normalidad. No está considerando que un sujeto tenga una patología, porque si hay una patología probablemente no va a funcionar igual como sale acá. ¿Se entiende, no? O sea, cambia a veces algunos elementos, ¿ya? La columna vertebral es como el eje del cuerpo humano, es el que permite unir las extremidades superiores y las extremidades inferiores y que le da, ¿no es cierto?, también la movilidad al tronco. Es una estructura que controla una gran cantidad de articulaciones en el cuerpo, básicamente porque tenemos muchos segmentos vertebrales y porque además cada uno de esos segmentos vertebrales se articula con los demás segmentos vertebrales por una gran cantidad de articulaciones. O sea, tiene uniones desde el punto de vista ligamentoso, tienen uniones con las costillas, tienen uniones a nivel óseo con las facetas y hay uniones a nivel discal, ¿ya? Entonces una gran cantidad de puntos de unión que se van a ver implicados en que el sistema pueda tener movimiento. La columna debería ser un elemento más o menos estable, debería, pero la verdad es que debido a que se trata de tantos segmentos que están separados, que son en el fondo las vértebras, que cada una tiene un componente de movilidad específico, no puedes esperar que sea completamente estable, básicamente porque es como armar una torre con piedra, ¿sí o no? Es una torre con piedra, colocar una piedra arriba de la otra, eso es algo que en cualquier momento se puede venir abajo. Para poder obtener estabilidad de la columna, lo que hace es que va a requerir entonces de los ligamentos y sobre todo de la musculatura, ¿ya? Dentro de eso, lo que sostiene a la columna, el 80% de la resistencia y la tolerancia a la carga está determinada por la actividad muscular. Obviamente la musculatura está asociada también a los tendones, ¿no es cierto?, y al resto de los anexos. Pero eso es importante porque si partimos desde esa base mecánica, ¿no es cierto?, que es lo que describe un autor que se llama Panjabi, que de hecho él probó qué es lo que sucedía si tú a la columna le sacabas la musculatura, cuánto peso era capaz de sostener, cuánto peso era capaz de soportar. Se dio cuenta que era muy bajo, ¿ya?, si tú le sacas la musculatura. Entonces, partiendo de esa base, te das cuenta que la musculatura es un elemento esencial para el funcionamiento del sistema y que hace que el sistema funcione bien. Y si la musculatura no funciona bien, probablemente el sistema tampoco va a funcionar bien. Y es especialmente relevante en la columna vertebral porque es lo que permite
que nosotros nos podamos mantener, ¿no es cierto?, en pie, pero a la vez que podamos tener movilidad. ¿Por qué motivo? Porque básicamente uno igual podría estar de pie si la columna fuera completamente rígida, pero no podría tener movilidad, básicamente eso. ¿Sí? Entonces la columna tiende a ser un elemento que es inherentemente inestable. O sea, por su naturaleza debería ser inestable el hecho de tener varios segmentos que están separados y que tienen movimiento, digamos, en cada uno de ellos, debería ser inestable, pero la estabilidad está dada básicamente por la musculatura y los elementos anexos que tiene la columna, que son los ligamentos y los tendones, desde el punto de vista del sistema musculoesquelético. ¿Ya? La estabilidad mecánica está determinada también por el desarrollo de la columna, que está asociado al desarrollo del sistema nervioso central y de la estructura neurodinámica, en el fondo las estructuras que, en este caso, los músculos y el ligamento. Las funciones que va a cumplir la columna vertebral son soportar la mitad superior del cuerpo, el tronco, la cabeza, y esto corresponde al 60% del peso total que gravita sobre ella en posición erecta, y además poseer una flexibilidad suficiente para permitir el movimiento del tronco en los tres planos, la marcha y el alcance de los objetos. Probablemente una de las más importantes, porque estas de acá, si bien son importantes, pero probablemente en condiciones extremas, digamos, uno puede hasta prescindir un poco de ella o disminuirla, pero la más importante de todas es que va a proteger el sistema nervioso. O sea, lo más importante, o la característica principal, es que obviamente si no estuviera la columna no tendría protección del sistema nervioso central y no podría el cuerpo desempeñarse de la forma correcta en la que lo hace si estos elementos no tuvieran ese caparazón, ¿no es cierto?, que hace que la médula espinal y las raíces nerviosas se encuentren seguras, ¿ya? Por lo tanto, esa es la función más importante. De hecho, pensemos qué es lo que ocurre. Bueno, en el caso de la flexibilidad, hay personas que tienen la espalda poco flexible. De hecho, hay patologías como la anquilosis vertebral, ¿no es cierto?, la espondiloartrosis. También el caso, por ejemplo, de las personas de edad avanzada. Personas de edad avanzada no tienen una columna flexible. O sea, igual es una función importante, pero pues en algún momento uno puede vivir sin digamos, prescindiendo un poco de eso. Pero la tercera, como les digo, es la más importante de todas. ¿Ya? Y la estabilidad y la resistencia de la columna vertebral está dada de forma intrínseca a través de los ligamentos y los discos, y de forma extrínseca por los músculos. ¿La diferencia entre intrínseco y extrínseco? Intrínseco quiere decir que viene de adentro, de la propia columna, y de afuera por los músculos. O sea, los músculos hacen desde afuera, le dan estabilidad, de afuera hacia adentro. En el caso de los ligamentos y las estructuras, como los discos vertebrales, son estructuras que le dan estabilidad de forma interna, en su propio, digamos, en su propio tejido. O sea, es cosa de pensar, por ejemplo, qué es lo que ocurre con los músculos que van unidos a la columna. Hay muchos músculos que van unidos a la columna que ni siquiera, digamos, no tienen una actividad solamente en la columna. Por ejemplo, el dorsal ancho. El dorsal ancho, un músculo que va hacia el brazo y tiene su función principal en la movilidad del brazo, funciona como músculo trepador, ¿no es cierto? Sirve para que uno pueda subir. Los músculos abdominales, que si bien van a sostener el abdomen, no solamente estabilizan la columna, sino que también estabilizan el abdomen, mantienen la posición del abdomen, permiten la flexión, las rotaciones de tronco, pero están separados de la columna, están lejos de la columna y pueden realizar también sus acciones a nivel de la columna, dándole estabilidad. ¿Ya? La columna vertebral está compuesta por 33 segmentos vertebrales que se dividen en 4 zonas: las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las lumbares, las vértebras sacras y las vértebras coxígeas. Las vértebras sacras y las vértebras coxígeas regularmente son un solo elemento, o sea, el sacro es un solo hueso, sino que tiene vértebras que están fusionadas. Este proceso de fusión se da a medida que uno va creciendo, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el coxis. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la estructura de la columna, todos los segmentos de la columna tienen disco, excepto el atlas y el axis, ¿no es cierto? El atlas y el axis, que no tienen directamente un disco,
En el caso del Atlas en particular, de hecho el Atlas no tiene cuerpo vertebral, también es una diferencia anatómica importante, y bueno, casi todas las vértebras tienen alguna diferencia pequeña, pero son diferencias importantes. El axis, la odontoide del axis viene a comportarse de alguna forma como el cuerpo del Atlas, ¿ya? Viene a suplir el cuerpo del Atlas, y la característica principal de ese segmento en específico es que se permite ahí sobre todo la rotación, ¿ya? La deshidratación de los discos va a provocar un acortamiento de la columna en su longitud, ¿no es cierto?, de entre 1,5 a 2 centímetros respecto a la estatura total, y en los ancianos suele acompañarse de hundimiento vertebral y cifosis dorsal. Esto es una cosa importante. La columna vertebral tiene que estar compuesta fisiológicamente por curvatura, ¿no es cierto? Dos curvaturas lordóticas y dos curvaturas sifóticas. Las curvaturas lordóticas que vamos a encontrar en la columna cervical y en la columna lumbar son curvas de convexidad anterior y concavidad posterior. Y las curvaturas sifóticas son curvaturas de concavidad anterior y convexidad posterior. Esto determina varias cosas, y son probablemente desde el punto de vista funcional y fisiológico en la columna algunos de los elementos más importantes que determinan el buen funcionamiento de esta. Primero, porque el hecho de que la columna tenga las curvaturas permite que el cuerpo se acomode anatómicamente, los elementos internos del cuerpo humano se acomoden de forma correcta a la posición de la columna. Por ejemplo, en el caso del tórax tenemos la concavidad anterior, porque de esa forma el tórax puede albergar los órganos de la región torácica con suficiente espacio, ¿ya? Lo mismo ocurre en el caso de la pelvis. Y por otro lado, la lordosis, el hecho de que exista la lordosis en conjunto con la cifosis, generando este zigzag a nivel de la columna, le da a la columna vertebral una especie de forma de resorte que permite que se presente un mayor nivel de flexibilidad en las zonas en las cuales va a haber más movimiento en una dirección determinada, y que a la vez, cuando se combinan los movimientos, la columna tenga la capacidad de resistir las cargas de mejor manera. Entonces está completamente demostrado que mientras menor es el número de curvas de la columna, menor va a ser la capacidad de esa columna vertebral de soportar y de tolerar carga, ¿ya? O sea, suponiendo el caso siguiente, un sujeto que tiene toda la columna sifótica, quiere decir que no solo tiene sifótica la columna dorsal, sino que además tiene una pérdida de la lordosis cervical, una pérdida de la lordosis lumbar, va a tener aproximadamente, puede tener hasta 8 o 16 veces menos tolerancia a la carga de esa columna vertebral que la de una persona que tiene todas sus curvaturas de forma natural, ¿ya? O sea, lo que quiere decir en el fondo es que esa columna va a estar sometida a mayor estrés y va a soportar menos carga cuando tenga que generar, ¿no es cierto?, resistencia. ¿Qué pasa cuando hay mucha curvatura? Se pierde la tolerancia a la carga. O sea, lo importante es, si yo tengo menos curvaturas, porque estoy pensando en el siguiente caso, cuando las curvaturas de la columna se alteran, normalmente lo que va a suceder es que tú vas a perder las lordosis. Eso es lo habitual. Es muy raro que un sujeto en condiciones patológicas gane lordosis, exceptuando ciertas condiciones específicas que por lo general son traumáticas. Cuando hay procesos degenerativos, desgaste de la columna, lo que va a ocurrir es que el sujeto va a perder la lordosis y la columna se va a empezar a volver sifótica donde habían lordosis. Y las curvaturas que ya eran sifóticas, lo que van a hacer es que van a volverse más sifóticas. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre básicamente porque la mantención de la lordosis a nivel cervical y lumbar se debe a la presencia del disco. El disco funciona como un espaciador anterior a nivel de la columna lumbar y de la columna cervical. Entonces tú tienes el segmento vertebral, uno arriba y uno abajo, y lo que hace el disco es hacer que estos segmentos vertebrales tengan un apoyo en la parte anterior, claro, y que este apoyo, ¿no es cierto?, evite que se contacten a nivel de los cuerpos vertebrales y se inclinen hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como está el espaciador anterior, se inclinan hacia atrás. Y eso hace que tengan lordosis. ¿Se entiende?
O sea, la lordosis se debe a la presencia del disco. Cuando el disco se altera, lo que ocurre es que se pierde la lordosis. ¿Sí? Es porque el espaciador anterior. Cuando tú estás ahí apoyado, si te sacan el disco, ¿qué haces? Te vas a inclinar hacia anterior, te vas a caer hacia adelante, y al caer hacia adelante lo que va a hacer la columna es invertir la curva o perder la curva que ya tenía. Entonces, el fenómeno uno lo observa básicamente, en la mayoría de los casos, como una rectificación de la lordosis. ¿Ya? En casos extremos, se puede ver una inversión de la curva. Quiere decir que donde había lordosis, ahora hay cifosis. Es un caso extremo. Pero lo que uno habitualmente ve en procesos degenerativos es la pérdida de la lordosis. Quiere decir que donde había lordosis, ahora la columna se ve recta. ¿Sí? La columna dorsal está en una posición de cifosis. ¿Ya? Ahora, a pesar de eso, si la columna dorsal pierde además sus discos, lo que va a ocurrir es que en este caso, como también el disco funciona como un espaciador anterior, va a aumentar más todavía la cifosis. ¿Sí? Existen ciertos casos donde el cuerpo, dependiendo de la posición y de la tensión muscular, logra contrarrestar un poco esos efectos, ¿ya? Porque uno puede modificar la postura por medio de la actividad muscular, como por ejemplo lo que le ocurre a los militares. Es bien simpático porque a mí me toca atender muchas personas. Yo lo que hago es ver pacientes prácticamente todo el día, y al mes veo unos 100, 200 pacientes con problemas de columna, ¿ya? Y tú ves, por ejemplo, te toca ver ciertos casos de personas que están forzados a mantener posturas, por ejemplo, como les había mencionado, los militares, y ellos habitualmente empiezan a tener ciertas rectificaciones en el cuerpo cuando están acostumbrados a realizar mucha guardia, o las personas que han hecho mucha guardia en la vida. ¿Ya? O sea, eso da cuenta de que desde el punto de vista fisiológico muscular es posible alterar la conformación estructural de la columna por medio de la postura que tú digamos, que tú la sometes y que tú entrenas tu cuerpo de forma constante. ¿Ya? Entonces eso es tremendamente importante, lo que habíamos hablado recién. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, las curvaturas normales, entonces la columna va a ser más resistente a la carga, más flexible. Cuando la columna entra en procesos de desgaste y degeneración, lo que va a ocurrir es que se van a perder las lordosis y van a aumentar las cifosis, y eso va a determinar pérdida de la movilidad y disminución de la resistencia a la carga. Y eso está asociado con el hecho de que la persona se vaya encorvando por un lado, jorobando, también se utiliza ese término, ¿no es cierto? Y va a perder movilidad. ¿Ya? Va con el paso del tiempo a perder movilidad, porque el hecho de que pierda el disco va a hacer que las vértebras ya no se puedan mover unas con otras, sino que van a quedar más unidas entre segmentos óseos, y no va a permitir ni va a facilitar la movilidad de la columna. ¿Ya? O sea, se va perdiendo la movilidad con eso. Ahí está, ¿no es cierto?, la descripción. La lordosis cervical lo que hace es soportar la cabeza y estar cerca de la línea de gravedad. Eso es importante porque la línea de gravedad debería pasar más o menos a nivel de C3 y de L3, de la tercera cervical y de la tercera lumbar. Entonces, si yo trazo una línea de aquí, de la tercera cervical hacia abajo, la tercera cervical y la tercera lumbar más o menos deberían estar más o menos alineadas. Tampoco uno sabe que nadie es perfecto posturalmente, pero debería tener cierto grado de alineación, ¿ya? Que es más o menos donde está aquí el centro de masa. Los ápices, de hecho, son eso. En el fondo, la tercera cervical debería estar más adelante que las demás vértebras, y la tercera lumbar debería estar también más adelante que la otra vértebra. Entonces, ahí la nomenclatura que utiliza es que cuando el sujeto cambia la posición de su columna en posición neutra, normalmente lo que tiende a suceder es que esas vértebras se posteriorizan. O sea, en este caso, si yo miro la lordosis cervical, C3 debería estar más adelante que todas, ¿sí? Si se pierde la lordosis, lo que va a pasar es que ahora C3 va a estar al mismo nivel que las demás, por lo tanto quiere decir que respecto de C1 y de C7, C3 se fue hacia atrás, ¿sí? Es una posterioridad vertebral. Y lo mismo ocurre en las lumbares. Ahora, también puede ocurrir de forma aislada que una vértebra se mueva hacia atrás o hacia el lado y cambie también la forma de la columna y la altere. En lo que es el sacro y el coxis,
como son elementos más o menos rígidos, no deberían tener gran variabilidad. Aún así, existe alguna articulación, ¿no es cierto?, que tiene cierto grado de movimiento pequeño entre el sacro y el coxis. Y por ejemplo, en las personas que se golpean a nivel del coxis, es muy probable que esta articulación se vuelva más móvil o se deforme y cambie su ángulo de inclinación, que eso sería ya algo patológico, sería una mecánica alterada. ¿Cuáles son las propiedades biomecánicas de la columna? Bueno, primero revisar un poco cuáles son los segmentos de la columna. Si nosotros desarmamos una vértebra, vamos a tener todos estos componentes que vemos acá. Tenemos el cuerpo vertebral por anterior, entonces lo vamos a dividir básicamente en lo que está por delante y lo que está por detrás. Esa es como la forma más fácil de ordenar las funciones de la columna. Lo que está adelante es el cuerpo y el disco, ¿ya? Y lo que está atrás, todo lo demás, tenemos las láminas, los pedículos, la apófisis espinosa, la apófisis transversa y los pilares articulares. Ahí está el dibujo esquemático de lo que son los pilares, ¿ya? Entonces tenemos el cuerpo articula con los discos, ¿no es cierto? Eso es lo que va adelante. Y lo que va atrás, el arco posterior, va... el arco posterior vamos a tener los pedículos, las láminas, las transversas, las espinosas y los pilares. Los pilares, si nosotros unimos los pilares con este arco posterior que es ahí, que tiene como forma de herradura, que es donde está el pedículo y la lámina, el pilar son los puntos donde van las apófisis facetarias, ¿ya? Los puntos de articulación de una vértebra con otra desde el punto de vista óseo. O sea, este pilar de aquí articula con la vértebra de arriba y este pilar de abajo articula con la vértebra de abajo. Las carillas articulares. Lo mismo. Apófisis facetarias, carillas articulares, eso. Entonces tú tienes, estructuralmente, tienes el pedículo, la lámina y entre medio está el pilar. El pilar. Y el pilar tiene una carilla articular por arriba y una carilla articular por abajo, ¿cierto? Claro, van exactamente en la dirección que dice usted. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que en el fondo, si nosotros pensamos en cómo se carga la vértebra, obviamente que va a recibir carga en el pilar anterior o en el arco anterior, va a recibir carga por los discos en el cuerpo, ¿no es cierto? Como está el disco acá, el cuerpo va a recibir peso. Y la otra parte que recibe peso es el pilar, porque en el pilar va la faceta de arriba y la faceta de abajo. Entonces, la carga compresiva de la columna va a recepcionarse tanto en el cuerpo como en los pilares, ¿ya? Y esto va a formar una palanca de primer grado, donde el punto de apoyo es el pilar, el apoyo sólido, y por anterior el disco va a ser un segmento que va a permitir cierto grado de movilidad. Entonces, si nosotros analizamos las fuerzas y las cargas que van a ocurrir a nivel de la columna, el punto de mayor carga es la zona del pilar articular. O sea, la carga viene aquí a nivel del disco, pero a nivel del disco también se transmiten estas cargas hacia atrás y hacia los lados, y el pilar también recibe carga. De hecho, el pilar recibe más carga todavía, y esas cargas se dirigen en diagonal hacia adelante y hacia atrás por la dirección del pilar. Entonces, si nosotros hacemos un análisis general de las zonas de carga, el punto de mayor carga es la intersección de los pilares articulares, ¿ya? Por lo tanto, es acá donde tienden a ocurrir con mayor frecuencia las fracturas por estrés en la columna, ¿ya? Quiere decir que una persona que, por ejemplo, pasa mucho tiempo cargándose sobre su espalda, en vez de hacer fuerza para mantener su propia carga, lo más probable es que termine con el paso del tiempo fracturando el pilar, aquí. ¿Sí? Esto se llama, cuando ocurre esa fractura, se llama espondilolisis. La presenta aproximadamente el 5% de las personas menores a 20 años, y a medida que aumenta la edad puede llegar hasta el 30% de las personas cercanas a los 60, 70 años. O sea, es muy frecuente. De hecho, aquí ustedes tienen que tener unos 20, 25 años, lo más probable es que un 7% de ustedes tenga una espondilolisis, ¿ya? 7%. O sea, puede ser que aquí haya alguien que tenga una espondilolisis y no lo sabe. Tú tuviste una espondilolisis, pero la tienes que tener todavía, no creo que la hayas arreglado. Eso no se arregla. Y si te pusieron el corsé. Ya. Ya. Y el seguro verificó el doctor que la cartera tenía estaba fuera de lugar. Ya. Entonces, te colocaron el corsé por la escoliosis, que podía agravar el comportamiento de la espondilolisis. Pues la espondilolisis normalmente
solamente tiene tratamiento quirúrgico cuando el desplazamiento es demasiado grande, porque debido a ese desplazamiento podría existir la posibilidad de que lesione los nervios de la columna. ¿Sí? O sea, está esa posibilidad, pero no es algo muy frecuente en todo caso. ¿Ya? Ahora, ese concepto que me miraron algunas personas raro respecto de cómo uno se carga sobre la columna. Entonces, ahí tenemos que empezar a analizar cómo ocurre o cómo nosotros entendemos el concepto de carga sobre la columna. Lo primero que hay que tener claro es que para que uno realice carga sobre la columna, la carga sobre la columna la tenemos que entender como la carga sobre los elementos intrínsecos o estructurales de la columna. ¿Sí? Obviamente. O sea, estoy hablando que si yo me cargo sobre la columna es porque me estoy cargando sobre mis huesos, estoy sometiendo estrés mis ligamentos o estoy cargándome sobre el disco. Mis puntos de apoyo son el cuerpo vertebral, que va a tener asociado el disco, y mi otro punto de apoyo atrás va a ser los pilares, ¿cierto? Si además de eso yo le sumo alguna postura extrema, es probable que también genere estrés a nivel de los ligamentos. Entonces, esos elementos se denominan elementos pasivos, ¿ya? ¿Por qué son elementos pasivos? Porque no tienen capacidad contráctil. Son estructuras que están, digamos, dando forma, pero que no tienen capacidad de generar movimiento. O sea, el disco no genera movimiento per se, no tiene capacidad contráctil. Es un elemento pasivo. Tú lo puedes generar movimiento en él, pero el movimiento se genera por las fuerzas externas al disco, no por el propio disco. ¿Sí o no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un nivel de actividad muscular disminuido, que es lo que le había comentado anteriormente, lo que va a ocurrir es que ese sistema, que es un sistema activo, que son los músculos, van a traspasar su carga al sistema pasivo. O sea, si yo no ocupo mis músculos, lo que va a pasar es que me voy a cargar sobre los elementos estructurales de la columna, como son los discos, las vértebras, etc. O si tengo una musculatura que no funciona, o tengo una musculatura débil. ¿Sí? Las posturas que sobrecargan la espalda, que son lo que íbamos a comentar ahora. Entonces, aquí tenemos dos pilares, ¿no es cierto? Un arco anterior y un arco posterior. ¿Ya? También tenemos, obviamente, estructuras que van hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la lógica de entender la carga de la columna? Bastante sencillo. Si me cargo hacia anterior, voy a generar estrés en los discos y en el cuerpo vertebral. Si me cargo hacia posterior, voy a generar carga en los pilares articulares y en casos extremos a nivel incluso de la espinosa. Si me cargo hacia la derecha, voy a generar carga en los elementos anteriores o posteriores del lado derecho, y si me cargo hacia la izquierda, voy a cargar los elementos estructurales del lado izquierdo. Por ejemplo, si me cargo en flexión e inclinación izquierda, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar el disco del lado izquierdo. Si hago extensión e inclinación izquierda, lo que va a pasar es que voy a cargar mayormente el pilar articular del lado izquierdo. Exacto. ¿Se entiende, no? Entonces, el movimiento de flexión genera más carga en el pilar o en el arco anterior, y la extensión genera más carga en el arco posterior. O sea, si yo hago una posición de extensión, lo más probable es que genere más carga sobre los pilares articulares y sobre la faceta. ¿Sí? Ahora, respecto a la posición neutra o a la posición normal de la columna en una persona, la lordosis es una posición, puede ser una posición neutra de la persona, pero estructuralmente, para que la columna mantenga la lordosis, la tendencia estructural de esa zona es una tendencia a la extensión. ¿Por qué? Porque si yo hago flexión se pierde la lordosis. ¿Se entiende, no? Entonces la columna lumbar y la columna cervical teóricamente están en una posición con tendencia mayor a la extensión que a la flexión. La columna dorsal está más con tendencia a la flexión, porque el arco se forma en la parte anterior. ¿Ya? Aún así, bueno, hay que entender que la posición neutra es una posición donde tú deberías estar entre flexión y extensión, o sea, no debería pasarte ni a extensión ni a flexión. Pero estructuralmente el comportamiento hace que la columna se doble o se curve hacia atrás en extensión, que es lo mismo o parecido a lo que ocurre en la lordosis. En la lordosis tienes convexidad anterior con cavidad posterior. Eso ocurre cuando haces extensión. Y si haces lo contrario, estás haciendo flexión. Por lo tanto, por ejemplo, el caso de una persona que tiene una lordosis disminuida,
lo más probable es que esa persona en su posición neutra o en su posición de descanso estén en flexión. Exacto. O sea, esa persona que está, tú le ves la columna que está recta, rectificada, donde debería estar lordótica, si la ves recta quiere decir que esa columna está probablemente flexionada respecto a una posición neutra normal. ¿Sí? Y si la columna tiene demasiada lordosis, está extendida respecto a la neutra normal. Si yo viera la columna torácica, que debe ser sifótica, la veo recta, significa que esa columna está extendida respecto a su posición normal. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Más o menos. Pero está, yo creo que queda claro. O sea, si yo tengo la columna torácica recta, significa que estoy en extensión. Si tengo un poco de sifosis, estoy en neutro, que es como una tendencia un poco más a la flexión. Pero si tengo demasiada sifosis, estoy en flexión. En el caso de la columna lumbar, si estoy con la lordosis normal, estoy en neutro, pero que es una tendencia a la extensión. Si la columna lumbar está recta, rectificada, o está con la curva invertida, quiere decir que está flexionada. Entonces, la pérdida de la lordosis lumbar es una ganancia de flexión. Y la hiperlordosis es una ganancia de extensión para las columnas lumbar y cervical. Y para la columna dorsal, una rectificación de las dorsales es una tendencia a la extensión. Y un aumento de la sifosis es un aumento a la flexión. ¿Sí? Eso se lo pregunto en la prueba, por eso se lo repito bien. Que les tiene que quedar bien. ¿Cómo lo busco entonces en internet? No, búsquelo acá en la clase. Rectificación, sí. Si la columna está recta, es porque depende del caso. Ya, googleelo. Ya. Ya. Ya, aquí está el compañero, está dando un ejemplo que es lo mismo que había dicho yo todo el rato, pero me dice, si las vértebras lumbares tienen una hiperextensión, que la compañera ahí no... Si la columna lumbar tiene una hiperextensión, ¿qué está pasando con la columna lumbar? No, claro, o sea, si está en hiperextensión es porque está más allá de la extensión normal, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Es normal, anormal? ¿Cuál es el movimiento que...? Debería favorecerse una hiperlordosis. Técnicamente eso. Lo normal es que tenga algo de extensión, pero si está en hiperextensión, está favoreciendo una hiperlordosis. Ahora, ¿cuál es el problema particular que se da? Porque estamos hablando de los segmentos en bloque. Estamos hablando como de toda la columna. A veces puede ocurrir que la columna tenga, por ejemplo, que esto es como irse muy a una cuestión particular, de repente no es para confundirlos, pero para que se hagan la idea. Porque el compañero pregunta qué pasa si un segmento hace eso. El tema es que, claro, puede ser por carga, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Puede ser que la columna en general, por ejemplo, tú ves la columna lumbar y la columna lumbar en general se ve rectificada, pero tengas un segmento que esté en hiperextensión. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Te está diciendo ahí que lo más probable que ocurra es que hay una compensación. Y si bien la suma de los segmentos es que ganaron flexión, hay uno que está en extensión. ¿Se entiende, no? Entonces, si ese está en extensión y todos los demás están en flexión, yo tengo que entender que el que está en extensión está sufriendo. ¿Se entiende, no? Porque no está acompañando el resto. Porque en la columna son segmentos que se suman y que funcionan de forma dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en una columna normal? Que cada segmento se mueva lo que se tiene que mover, que mantenga la postura que tiene que mantener. Si tú tienes toda la columna rectificada, completamente rectificada, y al final de tu columna, por darle un ejemplo, en la zona lumbar, en la parte más abajo de la columna lumbar, el sacro está inclinado hacia adelante, quiere decir que está extendido ese segmento en exceso. Quiere decir que ahí está toda la carga. Y la carga está dada porque esa posición o esa zona tiene una posición muy mala para el resto de la columna. Y lo más probable es que el resto de la columna, como tiene las curvas invertidas, va a tener además menos movilidad. Y si ese segmento adoptó esa posición, probablemente lo hace para poder permitir la movilidad en un segmento por sí solo, que es lo que normalmente ocurre. Y es que la columna a veces funciona de forma asimétrica, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Los segmentos que son más móviles en la columna, por lo general, tienden a ganar movilidad. Y los segmentos que son menos móviles tienden a perder movilidad. O sea, las partes de la columna que son más rígidas, con el paso del tiempo lo que hacen es que tienden a ser más rígidas. Y las partes que son muy móviles en la columna, con el paso del tiempo tienden a ser más móviles todavía. ¿Se entiende? Por eso es que esos segmentos, por lo general los que son más móviles o los que reciben más carga, son los que más se lesionan. Porque a medida que el resto se rigidiza, ese segmento que es móvil se vuelve más móvil. Por lo tanto termina siendo 2, 3 o 4 veces la cantidad de movimiento que hacía antes, y ese exceso de movimiento con ese exceso de carga lo termina dañando. Bien sencillo. Tú, por ejemplo, si vas a hacer una extensión de columna, para que ocurra la extensión deberían moverse todas tus vértebras para que hagan la extensión. Pero ¿qué pasa si haces la extensión y tienes toda tu columna dorsal y cervical bloqueada y quieres hacer la extensión? Lo único que te queda es la columna lumbar. ¿Quién va a hacer todo el movimiento? La columna lumbar. ¿Por qué? Porque la columna torácica no se movió lo suficiente y porque la cervical no se movió lo suficiente. Y en casos extremos es probable que tengas que hacer ese mismo movimiento, que es parte de lo que habíamos hablado en las primeras clases de la compensación de la movilidad de los segmentos, ¿se acuerdan? Lo vas a tener que hacer con la cadera. Entonces una persona, por ejemplo, que tiene restricción de la movilidad en extensión de columna, caballero más o menos psicótico, va y tú le dices, quiero que se incline hacia atrás. Y cuando le pides que se incline hacia atrás, te hace esto. ¿Por qué? Porque no puede mover la espalda. Y si es que le queda movilidad, le va a quedar movilidad normalmente donde hay más movilidad, con suerte un poquito acá abajo. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si esa persona, fuera de que ya está en una mala posición, generándose más desgaste y más carga, trata de hacer movimientos que le cuesta hacer y solamente funciona un segmento de la columna, lo más probable es que ese se termine sobrecargando. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hablado recién, yo había hablado del concepto de que te cargues sobre la columna. Primero, que los músculos son los que nos ayudan a aliviar esos excesos de carga. Si yo, por ejemplo, estoy de pie y tengo esta postura, pero resulta que tengo que tener en algún momento lordosis y me paro de esta forma y me relajo, entonces ya mis músculos no hacen fuerza, me quedo así. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este segmento de acá está en extensión y todo lo demás está en flexión. Entonces eso hace que los quiebres de movilidad en un segmento o en otro sean mayores. Ese segmento que está en extensión, ¿cómo va a sufrir? ¿Qué parte de ese segmento va a sufrir? En extensión. En extensión. ¿Quién va a sufrir en extensión? Los pilares. Los pilares. Ahí se van a lesionar los pilares. ¿Y qué pasa si ese cuerpo sufre en flexión? ¿Quién se va? Los discos. ¿Y qué va a pasar con el paso del tiempo con esos discos? Van a disminuir, van a empezar a provocar pérdida de movilidad y van a aumentar más todavía la flexión y la cifosis. Y la columna lumbar se va a volver menos móvil y va a perder también movilidad, sobre todo en flexión. ¿Se entiende? ¿Me había preguntado algo la compañera? Cizalla. ¿Esto? Se genera, de hecho, sí. Se genera de alguna forma cizalla, básicamente porque hay un segmento de la columna, piensen en esta imagen que está acá. Esta que está aquí, L4, está en esa posición, L5, perdón, L5. L5 está así. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer L5 en esa posición? Quiere moverse hacia adelante o hacia atrás. De hecho, por la gravedad hace que esta vértebra quede mirando hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Se quiere ir hacia adelante, ¿cierto? Solo por la gravedad. O sea, la gravedad hace que se vaya hacia adelante. Y si tú además haces acá extensión de columna, lo que va a ocurrir es que la vas a apretar atrás. Y se va a descomprimir adelante. Entonces, si tú lo apretas atrás y adelante, ocurre más o menos lo que pasa cuando uno tiene como está jugando con las pepas de la naranja o las granadas. ¿Alguna comió granada? Ya, usted la granada me gustaba comer con granadas y agarrar las pepas y las tiraba. Es exactamente lo mismo. Tomas acá esto una pepa, la tomas y la apretas atrás. ¿Qué quieres hacer? Termina hacia adelante. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Esta, por efecto de la cizalla propia de las posiciones en las que están las vértebras, L5 casi siempre se quiere ir hacia adelante. ¿Sí? Esta se quiere ir hacia adelante y esta se quiere ir hacia atrás. ¿Entiendes? O sea, si tú la cargas demasiado por posterior,
va a recibir exceso de carga articular y la vértebra se va a querer ir hacia adelante. Y eso es lo que se llama una espondilolistesis, que es lo que ocurre muy frecuentemente cuando uno carga la parte posterior. El compañero lo tiene. Porque en la radiografía me acuerdo que salía los cuerpos Y una madera. muy separados entre sí. Y la que estaba más Y la de más abajo. sí, pero la L5 era la L5 L4 y la L5. Es bastante frecuente, si no es. Y es porque el cuerpo estructuralmente tiene como puntos débiles donde eso ocurre. Y el gran problema estructural de la columna, ¿cuál es? Básicamente que el ser humano es el único ser vivo en el planeta que realiza casi todas sus actividades en posición bípeda, que no tiene apoyo en las extremidades superiores, porque por ejemplo los primates, si bien caminan mucho sobre sus piernas nomás, la mayoría del tiempo pasan cargados también sobre sus brazos o apoyados en alguna posición, más o menos en bípedo, y tienen una columna que es completamente cifútica. Entonces no todos los animales ni los seres vivos del planeta tienen dos lordosis. Eso es una cuestión que solamente tiene el ser humano. Y además de eso, tienen que sumarle que, si bien somos el único que está adaptado a eso, probablemente la evolución no se ha perfeccionado para generar suficiente estabilidad en esos segmentos. Y además de eso, vivimos más de lo que deberíamos vivir en condiciones de naturaleza. O sea, ustedes piensen que, y creo que lo habíamos conversado antes, en la antigüedad los seres humanos vivían hasta los 40 años expectativa de vida, con suerte, 30 años. O sea, lo más a lo que podía esperar era una muerte heroica en una guerra, ¿sí o no? Pero ahora resulta que los seres humanos viven en promedio como 70 años. Entonces el cuerpo está resistiendo mucho más de lo que resistía en condiciones habituales y lo hace a expensas de mucho menos actividad física y de mayor cantidad de tiempo sentado. O sea, si sumamos la cantidad de horas que pasamos sentados en nuestra vida, nos volvemos locos. O sea, la mayor parte de nuestro tiempo diurno la pasamos sentados. Y eso significa que la columna está recibiendo un estrés para el que no fue adecuadamente diseñado, sobre todo para vivir tanto tiempo. O sea, fue diseñado más o menos para que tú puedas hacer un montón de cosas, pero el ser humano, como les digo, hasta hace pocas generaciones no vivía lo que vive ahora, por lo tanto la mayoría de los problemas los empezamos a ver a partir de los 30-35 años. Y ahí empiezan a aparecer los problemas de espalda, siendo el dolor de espalda la primera causa de dolor musculoesquelético en el mundo. La primera causa también de pérdida económica por patología en personas que no tienen cáncer. Y además de eso, es la primera causa de licencia y de pérdida de días de trabajo en el mundo. O sea, la cantidad de problemas que hay a nivel de columna es un problema gigantesco. O sea, es la patología, la columna lumbar, la patología más frecuente del punto de vista de los dolores musculoesqueléticos que se generan por alteraciones de los tejidos del cuerpo, es la más frecuente de todas. Y dentro de los elementos predisponentes que estoy hablando son los que les acabo de mencionar. ¿Ya? O sea, el hecho de que pasemos haciendo un poco el análisis de lo que hablamos recién. ¿Qué posición adopta la columna si nosotros estamos sentados? La columna lumbar. Adopta posición de flexión. Perfecto. Adopta posición de flexión. Cuando ustedes están sentados, ¿sus músculos hacen fuerza o no hacen fuerza? ¿Hacen fuerza o no hacen fuerza? Sentados. No hacen fuerza. Sus músculos no hacen fuerza cuando ustedes están sentados. Cuando están sentados están relajados. Y de hecho, mientras más echados están en la silla, con mayor flexión de columna, menos fuerza hace la musculatura. Porque se generan reflejos de inhibición muscular. Por lo tanto, ahí lo que ocurre es lo que habíamos hablado recién. Tienes una situación en la cual tu sistema activo no funciona y que la columna lumbar está en una posición contrafisiológica, porque la posición fisiológica de la columna no es flexión, es extensión. No en excesos, sino que es una posición neutra, pero no flexión, ¿se entiende, no? O sea, lo normal es que esté en lordosis, no que esté en cifosis. Y cuando nosotros nos sentamos, la mayoría de las veces está en cifosis y sin actividad muscular. Por lo tanto, toda la carga se dirige al componente pasivo. ¿Se entiende? O sea, eso nos hace entender primero por qué se daña la espalda. O sea, si tuviéramos que ponerle nombre al motivo de por qué la mayoría de las personas tienen problemas de espalda, exceptuando los traumatismos y los golpes y que hiciste un ejercicio mal o alguna de esas cosas, el motivo degenerativo de la mayoría de las causas del problema es
que la columna lumbar, siendo lordosis, pasa todo el día en cifosis y sin actividad muscular, por lo tanto sin capacidad de tolerar esa carga. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que habíamos visto acá. Ahí está formándose una palanca de primer grado, ¿no es cierto?, donde el disco funciona como el espaciador anterior y por posterior tenemos la musculatura que puede permitir la extensión de la columna, ¿sí?, pero no la flexión. La flexión ocurre por mecanismos pasivos, quiere decir que nosotros para hacer flexión no necesitamos hacer fuerza, exceptuando que lo hagamos contra gravedad. Entonces, si yo estoy de pie, en posición bípeda, para que la columna se flexione, lo único que tengo que hacer es dejar caer el peso de mi cuerpo hacia adelante. El único momento en el cual yo necesito la musculatura flexora de tronco para poder producir o mantener la flexión de columna es cuando me estoy cambiando de una posición horizontal. Por ejemplo, estoy acostado y me quiero parar de la cama. Ahí voy a necesitar la musculatura abdominal. Pero si estoy de pie, no necesito más de un 3% de actividad muscular de la musculatura abdominal, y eso solamente se utiliza para que contenga la presión del abdomen. O sea, en otras palabras, para que no protruya los órganos internos hacia anterior más de lo que debería ocurrir. ¿Se entiende, no? Pero fuera de eso, los abdominales no me sirven para las actividades cotidianas del ser humano. Ahora, obviamente, desde el punto de vista deportivo, correr, trotar, tienen otras funciones que están más relacionadas con la estabilidad de las piernas y del tronco en relación a las piernas, ¿sí? Y también de la extremidad superior. Por ejemplo, si yo muevo el brazo, obviamente que voy a necesitar la contracción de los músculos abdominales para generar un equilibrio. Pero la musculatura de la espalda propiamente tal, lo único que puede hacer es extensión. No puede hacer nada más que extender. Entonces aquí se genera una palanca de primer grado, y en esta palanca de primer grado, si yo tengo carga anterior, se carga hacia adelante, ¿quién puede contrarrestar la carga anterior? Los músculos extensores. Exacto. Es como una tijera, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres cerrar esto acá, lo quieres cerrar para que no se cierre demasiado y se abra, ¿quién tiene que hacer carga? Los músculos extensores, que van a tratar de cerrarse acá para que esto se abra acá. ¿Se entiende, no? Entonces, si tú te estás cargando sobre tu disco y tu disco está sufriendo, lo que va a ocurrir es que los músculos van a querer descargar el disco por medio de la contracción muscular. Pero eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que si está sufriendo carga anterior y además para poder resistir la carga anterior, en algún momento tus músculos quieren hacer más presión, el que va a sufrir más va a ser el pilar articular, porque es el punto de carga, ¿se entiende, no? Por eso es que si ustedes llevan una bolsa o llevan bolsas en las manos, aunque estén bien derechitos, toman las dos bolsas, se van a dar cuenta que cuando cargan las bolsas, los músculos de la espalda se ponen súper duros. Básicamente ocurre por eso, o lo mismo ocurre cuando, colóquense de pie, creo que ya lo hicimos, colóquense de pie un poco, dos manitos en la espalda, sí, lo hicimos en la clase pasada, lo mismo, llevo la espalda un poquitito hacia adelante, o bajo el cuello hacia adelante, y se ponen duros los músculos de la espalda, se ponen súper duros, y si hacen extensión o llevan el cuello hacia atrás, se relajan, si llevan hacia adelante un poquito, se ponen los músculos automáticamente súper duros, y lo mismo, si llevan una bolsa, agarran la mochila, se van a dar cuenta que la musculatura se pone más dura, más rígida, siéntense, ¿no? Entonces, en esa situación, en situaciones de carga, la musculatura lo que busca es descargar el pilar anterior por medio de la contracción de la musculatura posterior. El contraparte o el peligro de esto es que se genera una sobrecarga a nivel del pilar. ¿Se entiende, no? Sobrecarga a nivel del pilar. O sea, otra forma para entenderlo así, otra forma de producir una fractura por desgaste o por estrés ahí, es que una persona lleve mucha carga. Una persona que le guste andar siempre muy cargada, ¿no es cierto? Llevar peso, eso es un factor predisponente de que en algún momento se le genere eso, ¿sí? Y por otro lado tenemos que las apófisis articulares nos protegen de los movimientos excesivos, ¿ya? Y permiten que la espalda realice, ¿no es cierto?, los movimientos en las direcciones en las cuales está determinado por la faceta. Básicamente las facetas y la orientación de las facetas articulares que están, ¿no es cierto?, en los pilares son las que determinan para dónde se va a mover la vértebra.
Si la vértebra se va a mover hacia adelante, hacia el lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y cuál va a ser el movimiento predisponente? Una vértebra no debería tener demasiado movimiento en todas las direcciones, ¿ya? O sea, cada grupo de vértebras por lo general está asociado a un movimiento en específico, ¿ya? Voy a hacer una pausa acá, porque si no queda muy largo el video.